Iniciamos nuestro análisis sobre el apagón masivo que afectó a España. Las consecuencias, sin embargo, van mucho más allá de una simple interrupción del suministro. Este informe se centra en el riesgo regulatorio y sistémico que el evento ha puesto de manifiesto, un factor crítico para cualquier inversor en el sector energético. Vamos a examinar los hechos, las causas subyacentes y, por supuesto, el impacto financiero. El punto de partida es una crisis que 9 meses después sigue sin resolverse. Tras el colapso de 15.000 megavatios, todavía no existen responsables oficiales. Mientras tanto, el sistema opera en un modo reforzado de emergencia. La factura de esta incertidumbre asciende ya a 1.000 millones de euros, un coste que está siendo asumido directamente por el consumidor. Esto no es solo una parálisis regulatoria, es un coste financiero continuo y tangible. Este gráfico es, en esencia, la autopsia técnica del colapso. La frecuencia de la red, que debe mantenerse estable en 50 Hz, se desplomó de forma casi instantánea. En apenas 20 segundos, una cascada de fallos automáticos desconectó el 60% de la potencia. La velocidad de este fallo es alarmante, ya que evidencia una fragilidad crítica en la resiliencia del sistema. Bien, ya hemos visto el evento. Ahora, la pregunta clave para cualquier análisis de riesgo es: ¿por qué ocurrió? A continuación, investigaremos no solo los fallos técnicos, sino, y más importante, las decisiones regulatorias que crearon las condiciones para un desastre que era previsible. El diagnóstico técnico oficial es inequívoco. El panel de expertos europeo, ENTESO-E, descarta de forma concluyente que la generación renovable fuese la causa. El informe apunta a un fallo en la generación síncrona convencional que provocó una sobretensión en cadena. La causa raíz fue, por tanto, un problema fundamental de control de voltaje en la red. Este es un punto central para la evaluación del riesgo regulatorio. La cronología muestra que la solución técnica, un cambio en el protocolo de operación solicitado en julio de 2021, sufrió un retraso de 4 años. Es especialmente relevante la alerta emitida por la CNMC en enero de 2025, advirtiendo sobre la inestabilidad del voltaje solo 3 meses antes del incidente. El apagón, por tanto, no fue solo un fallo técnico, fue la materialización de un riesgo advertido y no mitigado. Tras el colapso técnico sobrevino el caos institucional. A continuación, analizaremos las consecuencias directas de esta situación, el cruce de acusaciones, la fragmentación de responsabilidades y una parálisis que no hace más que incrementar el riesgo para todos los agentes del mercado. La situación actual puede definirse como de parálisis institucional. Existen 4 informes técnicos de 4 organismos distintos, sin consenso entre ellos. Sin un dictamen único, es imposible asignar responsabilidades. La razón de fondo es el riesgo de litigios multimillonarios, lo que mantiene el expediente abierto y la incertidumbre en su nivel más alto. En el epicentro de esta parálisis se encuentra una disputa directa. Por un lado, el operador del sistema, Red Eléctrica, que apunta a desconexiones intempestivas en cumplimientos. Por otro, la patronal de los generadores, AELEC, que defiende que sus sistemas de protección actuaron conforme al reglamento. El enfoque más probable del regulador, una responsabilidad compartida, no resuelve la incertidumbre de fondo para los operadores. Es el momento de cuantificar el daño económico. En esta sección pondremos cifras concretas tanto al apagón en sí como a las costosas medidas que se han implementado a posteriori para estabilizar el sistema. Los datos de este gráfico son contundentes. El coste de los servicios de ajuste, es decir, el coste de mantener la red estable, se ha disparado un 1.500%. Solo el modo reforzado ha supuesto un sobrecoste de 1.000 millones de euros. Este es el precio de operar un sistema bajo un paradigma de prevención, utilizando medidas de seguridad extremas y poco eficientes desde un punto de vista económico. Este gráfico expone una paradoja económica fundamental del mercado español. Aunque el precio de la energía en el mercado mayorista es bajo, la factura final que paga el consumidor es alta. El motivo es que la mitad de esa factura no es el coste de la energía, sino una estructura de costes regulados que incluye peajes y, de forma creciente, los costes de estabilidad que acabamos de analizar. El aumento de estos costes está neutralizando los beneficios de eficiencia de la generación renovable. El riesgo legal y financiero para las empresas implicadas es material. Una infracción calificada como muy grave puede acarrear multas de hasta 60 millones de euros o, de forma más significativa, hasta el 10% de la facturación anual. A esto se suman riesgos adicionales como la inhabilitación o la revisión de las concesiones administrativas, lo que representa una amenaza directa para la continuidad del negocio. Con todos estos elementos analizados, la pregunta fundamental es si el problema de fondo se ha resuelto y si las medidas actuales son suficientes para evitar otro colapso. Esta última sección evalúa la persistencia del riesgo y la estrategia futuro.
La respuesta es que la vulnerabilidad sistémica persiste. 6 meses después del apagón, el operador del sistema volvió a reportar al regulador variaciones bruscas de tensión, el mismo fenómeno que originó el colapso. Esto demuestra que el modo reforzado es un parche operativo, no una solución estructural. El riesgo de recurrencia sigue presente. Este problema, además, se ve agravado por deficiencias estructurales de largo plazo. España opera como una isla energética, con un ratio de interconexión de solo el 3,4%, muy lejos del objetivo europeo del 15%. A esto se le suma un déficit crítico en almacenamiento y una desconexión geográfica entre los centros de generación y los de demanda, lo que tensiona la red de transporte. La comparación con la estrategia de Portugal es reveladora. Portugal responde al reto con un plan basado en inversión de capital, CAPEX, destinando 400 millones de euros a sistemas de almacenamiento. España, por el contrario, responde con gasto operativo, OPEX, con un sobrecoste de 1.000 millones en ajustes de emergencia que no abordan el problema estructural. Esta divergencia es un indicador clave para evaluar el riesgo a largo plazo. En conclusión, las sanciones económicas no resuelven una debilidad estructural. La estabilidad real del sistema depende de 3 pilares: inversión en almacenamiento, mayor interconexión con el resto de Europa y, fundamentalmente, una asignación clara de responsabilidades que restaure la confianza. Sin avances significativos en estas 3 áreas, la incertidumbre que hoy define al sector energético español seguirá creciendo.